La conducción autónoma de Tesla está en el punto de mira de todos. Desde que la empresa ha dejado de fabricar, o por lo menos van a dejar de fabricar algunos de los modelos para centrarse en servicios de transporte y desde que están realizando pruebas en todo el mundo, pues yo he tenido la oportunidad de probar este sistema a fondo y me he dado cuenta de que hay situaciones donde el Tesla no solo conduce, sino que piensa como una persona. En este vídeo voy a destacar los momentos más sorprendentes de esos que te dejan con escalofríos. Si solo vas a ver un vídeo sobre la conducción autónoma total de Tesla, te recomiendo que sea este. Bienvenidos a Todos Eléctricos, donde hablamos de la movilidad eléctrica y sostenible. Y desde luego, una parte importante de eso es la conducción autónoma, especialmente la que los usuarios podemos probar hoy en día, la de Tesla. En enero hice un viaje a Estados Unidos específicamente para probar este sistema y durante 4 días recorrí más de 800 kilómetros utilizando la conducción autónoma total. He publicado ya una serie de vídeos en los que muestro cómo funciona, pero en este quería seleccionar los momentos más interesantes, donde se nota claramente en qué punto tecnológico está la conducción autónoma de Tesla. En ninguno de los ejemplos que vas a ver a continuación interviene una persona conduciendo de ninguna forma. Si ves manos cerca del volante es por obligación legal, no por falta de confianza en el sistema ni porque el sistema necesita ayuda ninguna. Algunos de los vídeos están grabados en Estados Unidos, en el Cybertruck, y otros en España en un Model 3. Vamos a abrir el ordenador, os enseño uno por uno de los clips y los vamos comentando. En este primer ejemplo estamos conduciendo el Cybertruck, o mejor dicho, estamos dentro del Cybertruck. Y como podéis mirar, si os fijáis bien en el horizonte ahora mismo, se ve algo así a lo lejos. Mi copiloto se da cuenta, pero yo no lo he visto. Sin embargo, el coche lo ve y fijaros cómo se sitúa entre los dos carriles. Lo que ha hecho el coche aquí es justamente darse cuenta de que hay algo que bloquea justamente donde están las ruedas del coche y por lo tanto se sitúa para evitar esas piezas que hay en la carretera que creo que han sido gomas reventadas de un camión, y hasta pisa perfectamente la línea y el carril que está al lado. En ningún momento esto salió en la pantalla del coche, así que claramente el coche ve más cosas de los que es capaz de representar gráficamente en la pantalla. Pero es curioso que como precaución ha situado el coche completamente entre el carril donde íbamos y el carril a la izquierda para evitar las gomas ahí. Este ejemplo es uno de mis favoritos. Estamos saliendo de la zona portuario en Miami y ahí hay mucho turismo, hay mucha gente que se mueve. Y llegamos a un sitio donde hay un autobús ahí parado en medio, bloqueando totalmente el carril a la izquierda. Hay un coche que está intentando, que hay gente cargando maletas, etcétera. El coche tiene que determinar si el autobús está parado de forma prolongada o simplemente está parado por tráfico, no ve lo que hay al otro lado y decide al final que sí, que está parado y no va a moverse de ahí. Tiene que ajustar la velocidad y las distancias porque además puede venir tráfico de la izquierda. Esa maniobra pues es relativamente complicada, no desde el punto de vista de que es difícil guiarse por ahí, pero tomar la decisión de que este vehículo está parado, no va a moverse de ahí. El otro vehículo, el vehículo blanco, donde están metiendo cosas en el maletero, pues tampoco, y por lo tanto necesito encontrarme un camino, aunque quizás no es estrictamente el camino de la carretera, ¿no? Tiene que incluso pisar la isleta o el dibujo que hay en la isleta ahí para poder pasar al autobús que está ahí parado. El siguiente ejemplo también es de Miami. En el centro estamos conduciendo, aparte de un viento brutal, lo que había muchísimo tráfico y una cosa importante es que había obras. Y como podéis ver a la izquierda, que queríamos girar ahí. De hecho, si nos fijamos en el mapa un poco antes, podemos ver que el coche tenía eso como ruta, pero observa los conos y como ve que hay conos, pues decide que en vez de girar a la izquierda ahí, porque claramente no se puede, pues dibuja una ruta nueva y sigue recto. De hecho, en ningún momento ni siquiera ha llegado a desviarse lo más mínimo. Otro ejemplo donde dibuja otra ruta es, fijaros bien en el mapa que está en la pantalla. Tenemos que seguir recto y girar a la izquierda. Pero delante vemos que hay un atasco, hay un camión que está bloqueando todo y es difícil avanzar. Por lo tanto, ahora mismo ha cambiado la ruta y dice el coche, mira, vamos a girar a la derecha y vamos a girar, pues a cambiar levemente la ruta para evitar el atasco que hay justamente ahí. Vamos, que el coche literalmente pierde la paciencia con el atasco donde estamos y dice, bueno, quizás hay una ruta mejor, una alternativa ahí. Yo creo que
el hecho de poder recalcular la ruta, incluso en parado, según lo que observa delante, no según lo que recibe de que hay tráfico, etc., es una cosa muy curiosa, ¿no? Decimos, pues estamos parados ahí y quizás es más rápido girar a la derecha en vez de seguir de frente. Eso es algo muy de personas. En el ejemplo número 5, estamos otra vez conduciendo en el centro de Miami, donde están de obras, y fijaros, ya está empezando directamente a cambiar de carril, porque de lejos ha visto un camión que está bloqueando la carretera. Incluso nos pasa un coche por la izquierda, porque no se dan cuenta de que hay un camión ahí al fondo, o se están intentando colar. Pero el sistema automático de Tesla ya ha detectado que hay obras, que hay un sitio ahí a lo lejos donde no puedes pasar, y ha cambiado el carril muchísimo antes de lo que hacen muchos de los conductores que van en coches normales. Incluso tenemos que girar a la izquierda después de esa obra, pero no le resulta ser un problema cambiar de carril, adelantar los camiones y girar a la izquierda. Entonces, perfectamente ha detectado que esos camiones no estaban simplemente parados porque luego iban a moverse, sino que estaban parados ahí de forma un poco más permanente. Eso significa que tienen que entender la situación. No es siempre obvio cuando alguien está parado y simplemente esperando, o si es un vehículo aparcado. Bueno, lo es para ti y para mí, pero quizás no lo es si lo tuvieras que programar, ¿no? Otro ejemplo donde el coche se anticipa y tiene que sacar conclusiones es en el siguiente, donde estamos en Madrid, está lloviendo y estamos conduciendo un Model 3 autónomo. Ve una persona al lado de un paso de peatones y baja la velocidad en anticipación de que esa persona tenga la oportunidad de cruzar, pero enseguida se da cuenta de que la persona está a espaldas al paso de peatones y vuelve a recuperar la velocidad. Es curioso la cantidad de información que tiene que procesar, porque tiene que ver todos los demás usuarios de la vía pública y entender sus intenciones. Si estás a espaldas, pues difícilmente vas a cruzar, pero si estás mirándolo, quizás estás intentando cruzar, pero te quieres asegurar que el coche realmente te haya visto y va a parar. Todas esas cosas nos vienen de forma natural, porque estamos acostumbrados a actuar y ver cómo actúan otras personas, pero un coche lo tiene que aprender, no es algo de ninguna ley de naturaleza, ¿no? Hay que entender cómo van a actuar los demás usuarios en base de, pues, hacia dónde están mirando, hacia dónde están moviéndose, etc. De hecho, hemos visto ejemplos donde el coche está parando y alguien hace un gesto y luego sigue. En este ejemplo también estamos en Madrid, está lloviendo, vamos a entrar en una glorieta donde hay algo de tráfico que de repente se para y en vez de parar detrás para esperar, el coche decide cambiar al carril interior de la glorieta. Y luego el coche realmente se comporta de una forma no 100% correcto, o digamos, no es lo que en los libros de la DGT es cómo se debe conducir. Desde la izquierda de la glorieta sale del todo. Por otro lado, es un comportamiento muy humano. Cuando ya estamos ahí dentro, técnicamente tenemos que poner los intermitentes, cambiar al carril a la derecha, esperar a la siguiente salida y entonces salir. Pero la realidad es que con las glorietas muy cerradas, muy pequeñas, esa maniobra es casi imposible. Y lo que se suele hacer, y lo que es un comportamiento mucho más humano, aunque levemente incorrecto, es que los que salen al principio de la glorieta se sitúan a la derecha en el carril y los que salen en la segunda parte de la glorieta se sitúan a la izquierda y van saliendo después. Por supuesto, si hay alguien a la derecha en la glorieta, pues es quien tiene prioridad para salir. Así que, aunque no es lo estrictamente correcto, es un comportamiento muy humano y yo probablemente en esta situación hubiera hecho exactamente lo mismo, que yo, vamos, tampoco siempre conduzco 100% como teóricamente nos enseñan en la autoescuela, ¿no? ¿Os acordáis de la autoescuela, haciendo las glorietas todos para afuera, incluso cuando teníamos que girar a la izquierda? Que sí, es así como se debe hacerlo, pero yo creo que los sistemas automáticos de conducción así tienen que emular el comportamiento de los humanos más que ser estrictamente según los libros escritos de la circulación. Por supuesto, tienen que mantener un equilibrio entre lo que es estrictamente, legalmente, la forma perfecta de conducir y lo que hace que el tráfico fluya. Y dices, los coches autónomos van a ser demasiado cautos como para funcionar, van a estar esperando dejar paso a todo el mundo, por lo tanto, cuando hay mucho tráfico, nunca se van a mover. Pues mira,
el Tesla FSD tiene un modo que lo llaman Mad Max y solamente quería mostraroslo aquí. Lo hemos puesto en Mad Max y entonces el coche se pone aproximadamente a 140 kilómetros por hora y va adelantando a los coches y buscándose huecos. Incluso se pone a la derecha para adelantar por la derecha a otro coche que encuentro aquí. Ojo, esta maniobra es legal en Estados Unidos donde está grabado eso. Ya sé que en Europa no podría hacer lo mismo, el coche tendría que respetar lo que tenemos aquí, comportarse de una forma aquí en Europa y otra forma en Estados Unidos. Aquí se mete entre dos coches, se busca los huecos, va haciendo hasta zigzag. La verdad es que, vale, es un comportamiento humano, no necesariamente muy bueno, pero los coches también autónomos son capaces de emular lo bueno y lo malo y lo agresivo en la conducción, que a veces lo necesitamos también, ¿no? Si no, vete tú a entrar en algunas glorietas. En este ejemplo nos encontramos en una glorieta. Estamos básicamente parados por tráfico. Fijaros bien en el coche que pasa de la derecha y el coche que tenemos delante. El coche delante frena, por lo tanto nos da a nosotros tiempo a dejar pasar al coche que estaba entrando. Aunque nosotros técnicamente tenemos la prioridad, si el coche delante nuestro frena y posiblemente se va a quedar parado dentro de la glorieta, podemos dejar un hueco para el que venga desde la entrada puede pasar delante de nosotros. Es curioso eso, porque técnicamente lo más rápido es para nosotros ponernos justamente detrás del coche que tenemos delante. Y no hay ninguna ventaja en dejar a alguien entrar, excepto la cortesía de ayudar a que fluya el tráfico un poquito, ¿no? Si cada coche autónomo solo quiere llegar lo antes posible a su propio destino sin tomar en cuenta el que entra, pues esto no sería el comportamiento estrictamente correcto. El comportamiento correcto sería siempre estar primero en salir en la glorieta, ¿no? Pero ha dejado entrar a otro y la verdad es que no perdemos nada y el otro pues tiene un flujo de tráfico mejor. El mejor ejemplo donde el coche más que conducir razona es la que vais a ver a continuación. Aquí estamos saliendo de un parking pequeño y voy a ir paso a paso, incluso parando el vídeo un poquito. Lo primero es salir, vemos que a la derecha hay una furgoneta negra parada y entra una camioneta o algo así, por lo tanto no pasa ningún coche ahí. Inicialmente el coche donde estamos nosotros, el Tesla, no se da cuenta de que la furgoneta que está a la derecha está parado, porque eso es un carril, eso es donde se debe conducir, pero el parking está lleno y algunos han decidido estacionar en lo que es el carril directamente. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Cybertruck en este caso es darse cuenta de que no tiene que ponerse detrás del coche negro, por eso da un poco marcha atrás para adelantar al coche negro. Nosotros aquí no tenemos estrictamente prioridad, porque el coche negro está ocupando nuestro carril. Sin embargo, el camión que está entrando necesita espacio para pasar. Por lo tanto, el Cybertruck se sitúa delante del coche negro y deja pasar al camión. Primero dejamos pasar el camión y resulta que, bueno, aparte de que tiene un remolque, hay otro coche más atrás también y el Cybertruck en este caso elige también dejar pasar al otro porque ve que detrás del coche negro que tenemos aquí, la berlina negra esa, pues es vía libre para salir de ahí. Ahora bien, esto me acuerdo que Elon Musk dijo que con esta versión no solamente teníamos conducción autónoma, teníamos razonamiento. Y esto es un ejemplo de eso. Con razonamiento es como ajedrez, no solamente piensas qué pasa si muevo yo la ficha ahí, qué pasa si yo muevo el coche ahí, sino que piensas yo tengo que mover ahí, los otros se tienen que entrar y luego puedo yo salir, ¿no? En este caso, el coche ha tenido que pensar 2 o 3 pasos adelante. Primero darse cuenta que el coche que estaba en el carril realmente estaba estacionado, por lo tanto tenía que rodearlo y en vez de simplemente quedarse enfrente del camión diciendo pues no sé qué hacemos aquí, se aparta para que el camión pueda pasar y luego vuelve a salir. Eso es razonamiento, eso es pensar cómo puedo yo moverme para que el otro se pueda mover y juntos hagamos para que todo fluya. Y eso es bastante complicado. A ver, es sencillo para nosotros, igual que, mira, es sencillo para nosotros andar y anda que no le cuesta a los robots, ¿no? Pero si tú tuvieras que programar esto para toda la cantidad de funciones posibles que hay en el mundo,
imposible. Esto solamente se puede hacer a través de machine learning, de aprendizaje automatizado, y esto es un claro ejemplo donde el coche no solamente conduce de forma autónoma, también piensa un poquito más allá. Bueno, eso de pensar en el momento es importante cuando te mueves. Por cierto, aquí hay un Waymo autónomo y había un robotillo autónomo también al lado. Vamos en el carril. Hay un camión que está saliendo de un parking, invade nuestro carril y solamente cuando se aparta el Cybertruck se da cuenta de que puede seguir, pero hay que tener cuidado porque ese camión al girar, pues la parte trasera invade nuestro carril también. Y llegamos a un sitio donde pues estamos esperando para cruzar, tenemos que encontrar el hueco, no hay semáforo aquí solamente es cuestión de cuando no haya peatones, y cuando está preparado, cuando ha encontrado su hueco para salir de donde está el semáforo, avanza un poquito y de repente desde la izquierda viene aquí en un patín rojo una persona en dirección contraria y que no tiene ni la prioridad ni nada, pero él decide adelantar y vamos, se va por ahí y el coche decide afortunadamente esperar y dejarle pasar. ¿Os acordáis cuando hace poco los de Nvidia decían que ya estaban también con un proyecto de conducción autónoma y la respuesta de Tesla era: muy bien, estupendo, ten en cuenta que tenemos lo que llaman la larga cola de los 9, ¿no? Los porcentajes cada vez más precisos para conseguir la conducción autónoma total, ¿no? Necesitamos que funcione en el 99,999% de los casos y el 999 y con más 9 añadimos a ese porcentaje, como más seguro necesitamos que sea, más complicado se vuelve. Y algunas de estas situaciones son ejemplos de donde el coche no solamente tiene que navegar una ruta y pensar dónde parar y avanzar, sino que tiene que pensar de forma compleja: voy yo, te dejo pasar, luego voy yo, etc. No solamente son decisiones de planificación de ruta, son decisiones de razonamiento. Y ten en cuenta que ahora tenemos IAs por todos los lados, ¿no? Estamos acostumbrados a preguntar cualquier cosa y nos responden, pero las IAs que tú estás acostumbrado a utilizar, un ChatGPT, un Grok o lo que sea, funcionan en la nube. Cualquier cosa que tú le pides va a un centro de datos con mega ordenadores y procesadores a tope, procesan tu consulta y te da una respuesta, por eso tarda un poquito. Pero cuando estamos hablando de la conducción autónoma, no podemos procesar eso en la nube. Eso tiene que ser procesado localmente en el propio vehículo. Es un ordenador que tiene que ser pequeño porque tiene que caber dentro del coche sin deformar el coche, tiene que consumir relativamente poca energía porque básicamente tiene la alimentación del coche. Los data centers con mega ordenadores son algunos de los sitios donde más energía se consume y tiene que dar una respuesta acertada de vida o muerte muy rápidamente. Esa inteligencia artificial tiene que ser mucho más eficiente que cualquier otro donde simplemente puedes solucionar temas complejos añadiendo más procesadores para pensar más rápido. Me parece fascinante cómo esto está evolucionando y cómo los coches ya muestran inteligencia de verdad y no solamente planificación de ruta. Y si a ti te interesa este tema y te ha gustado este vídeo, deja un like, nos vemos en el siguiente. Dentro de poco seguramente vamos a probar otros sistemas autónomos también. Chao.